En este tiempo de Navidad seguimos celebrando como un nacimiento a la vida de Dios. Iniciamos a vivir la vida de Dios porque Dios inició a vivir la vida del hombre. Decía el mismo San Pablo: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este día, tomado de Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernantes y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Concédenos, Señor, imitar el misterio que celebramos, para que aprendamos a amar a los enemigos, ya que hoy conmemoramos el martirio de aquel que supo orar por sus perseguidores. Tiempo de Navidad. Después de celebrar el tan esperado por los pueblos, el nacimiento del Salvador, hoy celebramos a San Esteban, semilla del futuro diaconado de nuestra Iglesia. Los Hechos de los Apóstoles hablan de los 7 diáconos como hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, con el oficio particular de asistir en el servicio social caritativo de la primera Iglesia. Surgieron por la necesidad de evitar divisiones insolidarias entre los pobres y viudas de origen judío y los de origen griego, pues venía de la tradición del judaísmo asistir a sus pobres y a sus viudas, a los desprovistos de apoyo social para su sustento. Una tradición que hasta el momento no se extendía a los integrantes de otros pueblos. No era tradición de los griegos, por ejemplo. La semilla de la diaconía universal en la Iglesia se abre paso hacia lo que hoy podríamos ver como Cáritas, por ejemplo. Así como los 12 se reservaron la dedicación a tiempo completo a la oración y ministerio de la palabra, con la oración a Dios, pues es don de Dios, y la imposición de manos, pues es un encargo, instituyeron otros a 7 primeros diáconos. La evangelización es una tarea de todos. Es un encargo o función específica en la Iglesia. Esto no significa dejar la responsabilidad del anuncio. Ser servidor en lo social, en la cuestión de la caridad, no exime de evangelizar. Un claro ejemplo de ello lo vemos en Esteban. De hecho, Lucas le llama lleno de gracia y de poder para anunciarlo. El servicio de la caridad no debe separarse nunca del anuncio valiente de la fe. Sería interesante leer la extensa predicación de Esteban para entender cómo interpretaba el Antiguo Testamento a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. Ahí lo encontramos en los Hechos, capítulo 6, versículos del 2 al 53. Nos habla de Cristo crucificado y resucitado como centro de la historia y de nuestra vida. Nos habla de la Iglesia, que corre la misma suerte de la cruz,
pasión y persecución. En nuestra vida personal tampoco falta la cruz. Y la cruz es una bendición. En la cruz Jesús se hace siempre presente. Ya Jesús resucitado lo había hecho, explicando las Escrituras a los discípulos de Emaús. Esteban, en su martirio, da testimonio de su identificación con Jesús, entregando su espíritu y orando por el perdón de sus victimarios. Esteban se convirtió en el primer mártir de Cristo. Su sangre se convirtió en semilla de cristianos. Pues con él y las circunstancias, pues se produjo esa diáspora, por las persecuciones tan terribles. Y todos convertidos entonces, al ser echados o al huir en diáspora, se convierten todos en misioneros itinerantes, predicando la palabra por todas partes, llegando el anuncio a los paganos. En su mismo martirio se dice que estaba Saulo, San Pablo, que también escuchó su predicación y seguro que le influyó en su primera fe al escuchar la palabra. Vemos cómo Dios es quien conduce el curso de la historia, aprovechando todas las circunstancias. La gente, el mundo, los políticos quieren manipular la historia a su conveniencia. Pero en lugar de manipularla, hacen que Dios, a través del mal también, busque el bien de todos los hombres. Incluso a través de la persecución y del martirio, Dios lo que hace es sembrar la palabra de Dios por todas partes. Contemplemos en este día de hoy a aprender a amar al estilo de los mártires. Contemplemos a Cristo en la cruz. Contemplemos a San Esteban viendo los cielos abiertos y a Jesús de pie a la derecha del Padre, porque su acción continúa en los cristianos. Ese amor gratuito, compasivo y sacrificado de la propia vida, hagámoslo presente.